Y duro golpe al gobierno de Ciudad de México. Hombres armados han asesinado a tiros a la secretaria y a un asesor de la jefa del gobierno local. ¿Qué clase de mensaje se entrega cuando dos funcionarios de gobierno son ejecutados en plena capital, justo mientras la presidenta da su conferencia matutina? ¿Coincidencia, advertencia o simple caos? Este no es un capítulo más en la turbulenta narrativa de la Ciudad de México. No, esto ocurrió con precisión quirúrgica, a plena luz del día, en Calzada de Tlalpan, frente a una estación del metro. Y no hablamos de víctimas al azar. Fueron Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz, colaboradora directa y asesor cercano de Clara Brugada, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ambos fueron ejecutados de forma brutal por un sicario con casco, como salido de un guión que nadie quería ver hecho realidad. El video, sí, porque claro, hay un video, recorre las redes como pólvora. En él se ve con claridad cómo un hombre, con la cara tapada y sin prisa, se acerca, saca un arma y dispara al menos 10 veces. El motivo aún se desconoce, pero las preguntas abundan y las respuestas, como de costumbre, parecen escasear. Lo más escalofriante no es solo la sangre derramada, sino el momento. Todo ocurrió mientras Claudia Sheinbaum, en plena mañanera, recibía en tiempo real la noticia del asesinato. Un funcionario revisa su celular, se inquieta, se acerca a la presidenta y de repente, silencio, incredulidad. Algo grande acaba de pasar. Pero esto apenas comienza, porque lo que sucedió ese 20 de mayo va mucho más allá de dos asesinatos. Es un eco del pasado, una sacudida en el presente y quizás un anuncio de lo que viene. ¿Estamos ante una nueva ola de violencia política? ¿O simplemente ante el reflejo más brutal de un sistema que nunca ha dejado de estar podrido? O tal vez, alguien está enviando un mensaje que aún no terminamos de entender. El reloj marcaba poco antes del mediodía, cuando la rutina de una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México se transformó en escena de un crimen calculado al milímetro. Calzada de Tlalpan, cerca de la estación Sola del metro, fue el escenario. Ahí, una camioneta Audi negra se detuvo frente a un edificio, nada inusual hasta entonces, pero lo que estaba por suceder convertiría esa escena común en material de pesadilla. Jimena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, se encontraba al volante. A su lado, José Muñoz, asesor político, se disponía a subir al vehículo. Lo que ninguno de los dos sabía es que alguien nos estaba esperando. Un sujeto se aproxima por el costado, con casco de motociclista bien colocado, identidad oculta, pasos firmes, no hay titubeos. Saca un arma de fuego y sin cruzar una sola palabra, comienza a disparar. Primero contra Jimena, luego contra José. No hay tiempo para gritos ni para huir. Todo sucede en segundos, pero las detonaciones, al menos 10, retumban como eternas en la grabación. El asesino luego huye a pie. Ni rastro de motocicleta, ni rastro de ayuda inmediata. Lo macabro del asunto es lo pulido del procedimiento. Ni una palabra, ni una amenaza previa, solo el sonido del gatillo y la certeza de que el atacante sabía exactamente a quién buscaba, una ejecución profesional o un acto de venganza con sello del narco. La ejecución, captada por cámaras de seguridad, deja pocas dudas sobre la intención, pero muchas sobre el mensaje. La camioneta avanza solo unos metros. El cuerpo de Jimena, ya sin vida, José, muere poco después. La escena es prácticamente de película. Esto si la película fuera un retrato del colapso institucional. Ciudadanos atónitos, policías que llegan cuando el silencio ya se ha instalado, funcionarios que observan los videos por redes sociales como si fueran espectadores más de la desgracia nacional. Los detalles son tan minuciosos que cuesta no pensar en una inteligencia detrás. No fue una ráfaga de balas al aire, no fue un ajuste de cuentas fallido, fue una ejecución con nombre, lugar y hora específica. Y eso, en un país donde el crimen suele ser desorganizado, es tal vez lo más inquietante. Las autoridades, por supuesto, activaron los protocolos.
llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía, levantamiento de cuerpos, acordonamiento, promesas de justicia. Pero las cámaras de los teléfonos celulares ya habían hecho su trabajo, documentar un hecho que parecía un mensaje, uno dirigido a alguien en lo más alto. Porque, hay que decirlo, esto no fue solo un ataque a 2 funcionarios, fue un ataque al corazón del gobierno capitalino. ¿Casualidad que ocurriera mientras Sheinbaum hablaba ante el país? ¿O una forma de interrumpir el discurso con una dosis brutal de realidad? El crimen quedó registrado, pero lo que no está grabado, ni dicho aún, es quién lo ordenó, por qué y qué consecuencias arrastrará. Porque cuando los sicarios actúan como mensajeros, lo importante no siempre es lo que se ve, sino lo que se insinúa. Mientras el sicario dejaba tras de sí una escena de horror en Calzada de Tlalpan, a unos kilómetros de distancia se vivía otro tipo de tensión. La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum transcurría con normalidad, hasta que dejó de hacerlo. Todo quedó registrado, como si el destino quisiera asegurarse de que nadie pudiera negar lo que ocurrió. En medio del protocolo habitual, se ve al secretario de Seguridad Omar García Harfuch revisar su celular. Nada fuera de lo común, hasta que su expresión cambia. Nerviosismo, sorpresa, desconcierto. Acto seguido se levanta, se acerca a la presidenta y le susurra algo al oído. En ese momento, las cámaras capturan el instante en que todo se rompe. Sheinbaum, que en ese segundo deja de ser presidenta y vuelve a ser simplemente una mujer que recibe una noticia devastadora, guarda silencio. Harfuch abandona el recinto apresuradamente. Las preguntas de los periodistas quedan en el aire. La conferencia técnicamente continúa, pero el ambiente ya no es el mismo, porque todos, incluso sin saber los detalles, sintieron que algo grave acaba de suceder. Fue apenas minutos después cuando comenzó a circular la información. Jimena Guzmán, su secretaria particular, acababa de ser asesinada junto a un asesor. ¿Casualidad? ¿Destino cruel? ¿O algo más? Las redes sociales hicieron lo suyo. Los videos del momento en que Sheinbaum es notificada comenzaron a viralizarse con velocidad. Los usuarios, convertidos en analistas de inteligencia por un día, diseccionaban gestos, tiempos y miradas. Pero entre teorías, indignación y morbo, lo que quedaba era una certeza. El poder también sangra. Y eso en un país donde muchas veces se percibe a los políticos como intocables, representa un cambio sísmico. No por el asesinato en sí, tristemente frecuente, sino por cómo ocurrió, cuándo ocurrió y a quién ocurrió. Que la notificación ocurriera en plena transmisión oficial es más que un accidente temporal, es una metáfora siniestra de lo que significa gobernar en territorio enemigo. Sheinbaum intentó mantener la compostura y dar un mensaje de condolencias, promesas de justicia, apoyo irrestricto a la fiscalía, pero ya era tarde. La seguridad que trataba de proyectar se había fracturado ante millones de ojos. Y en política, cuando la imagen se quiebra, no siempre hay reparación posible. Porque en política, como en el crimen, el momento lo es todo. Y cuando el momento es tan perfecto como para interrumpir una mañanera presidencial con sangre, la pregunta que queda flotando es: ¿quién está tan seguro de sí mismo como para hacer eso? ¿Y qué quiere lograr? La presidenta Sheinbaum fue cuestionada casi de inmediato. ¿Existe una conexión entre lo que ocurrió en 2020 y lo de ahora? Su respuesta fue tajante: no especulamos, investigamos, un discurso prudente o una forma elegante de no decir nada. Pero la especulación no necesita permiso para propagarse. ¿Estamos viendo una serie de eventos que comparten algo más que coincidencias geográficas? ¿Es Harfuch un objetivo en esta guerra silenciosa? ¿Es Brugada un daño colateral o parte de un ajedrez político que apenas comenzamos a entender? Las preguntas incomodan porque, aunque no hay pruebas, la narrativa se arma sola. Demasiadas similitudes, demasiadas figuras públicas afectadas, demasiados silencios incómodos, y si algo enseña la historia reciente del narco en México, es que cuando se lanza un mensaje, no siempre se trata del destinatario, sino de todos los que están mirando. Sheinbaum lo sabe, Harfuch también. Brugada, seguramente, ahora lo entiende mejor que nunca, porque sobrevivir en la política mexicana no es solo cuestión de votos, sino de blindajes, y no precisamente electorales.
Entonces, si el atentado del 2020 fue una advertencia para Harfuch, ¿qué representa esta nueva ejecución? ¿Un recordatorio de que el poder sigue en disputa? ¿Una demostración de fuerza? ¿O simplemente una vieja deuda saldándose con sangre nueva? A veces lo más inquietante no es lo que se dice, sino lo que se repite. Y cuando la violencia repite el mismo patrón, quizás lo que estamos viendo no es un evento aislado, sino una secuencia con dirección, guión y autores que aún no han salido al escenario. Mientras los reflectores estaban fijos en la capital, en Culiacán, Sinaloa, otro episodio de violencia dejaba claro que el problema no es local, es estructural. Y si alguien pensaba que un penal podía ser un lugar seguro, el penal de Aguaruto vino a desmentirlo con balas, túneles y tecnología de última generación. La mañana del 21 de mayo, el centro de control C4I recibía múltiples llamadas de alarma. Balacera. Algo pasaba dentro del penal y no era un amotinamiento cualquiera. Las detonaciones eran tantas y tan intensas que incluso el personal judicial tuvo que tirarse al suelo. Así de claro, el Estado, literalmente en el piso. En minutos, fuerzas federales, estatales y hasta helicópteros se desplegaron en el lugar. El saldo oficial: ningún muerto, ningún herido. El hallazgo: una colección que parece más sacada de un búnker de guerra que de un centro penitenciario. Fusiles AK-47, rifles AR-15, una subametralladora P-90, una granada de mano, explosivos improvisados, drogas, radios, celulares, laptops, una tableta y, como cereza en el pastel, un sistema Starlink para tener internet satelital sin depender de nadie. Y sí, también encontraron un túnel, otro más, esta vez bajo una cama, con refuerzos metálicos y herramientas listas para una fuga que por poco se convierte en noticia global. ¿Cómo encontraron las armas? ¿Quién permitió el equipo? ¿Cuántas veces más se repite esta historia en penales de todo el país sin que nos enteremos? Lo más irónico es que el penal comparte espacio con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Poder Judicial. Es decir, el crimen organizado operando literalmente bajo la nariz del aparato de seguridad. Si eso no es una metáfora nacional, no sabemos qué lo sea. Los operativos, por supuesto, se activaron, pero no es la primera vez, ni será la última, porque en Aguaruto ya se han decomisado arsenales antes, ya se han detectado túneles antes, ya se ha limpiado, entre comillas, el penal antes. El resultado: otra vez lo mismo, otra vez el mismo guión. ¿Y qué relación tiene todo esto con la ejecución en la capital? Bueno, puede ser que nada o puede ser que más de lo que parece, porque cuando las cárceles se vuelven cuarteles, los mensajes que salen de ellas no se escriben con tinta, se disparan. Y el silencio institucional frente a esa realidad solo graba lo que ya está podrido. El eco de las balas en Culiacán no se escuchó solo en Sinaloa, rebotó en la capital, retumbó en el Palacio Nacional y sigue resonando en cada rincón donde el crimen tiene más poder que la ley. Si te gustan nuestros análisis, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. Suscríbete, deja tu like y recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.